Les doy la bienvenida a este módulo de introducción a la epidemiología. Hoy los voy a estar acompañando con el tema de tipología de los estudios epidemiológicos. El propósito es que ustedes se familiaricen con los diferentes tipos de estudio que tenemos en epidemiología, con los principales estudios. Mi nombre es Isabel Cristina Garcés Palacio y soy profesora de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Bueno, a través de los estudios epidemiológicos y de la estadística se pueden llevar a cabo estudios que contribuyen a comprender las relaciones entre factores de riesgo y enfermedades, determinar factores causales y responder hipótesis. La escogencia del tipo de estudio va a depender de varios factores. Uno de ellos es el objetivo del estudio, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros queremos contestar a través de nuestra pregunta de investigación? La condición que vamos a estudiar, si es una enfermedad o si es una intervención, la cantidad de dinero y tiempo que tenemos para llevar a cabo el estudio también es muy importante porque hay estudios que son un poco más costosos que otros, entonces o tenemos menos tiempo para desarrollarlo y hay estudios, como vamos a ver más adelante, como los estudios de cohorte, que requieren un poco más de tiempo para su desarrollo. Y también debemos tener en cuenta la población disponible para incluir en el estudio, ¿cierto? ¿Qué tanta población tenemos a nuestro alcance para poder desarrollar el estudio? Entonces, todas estas cosas van a determinar la escogencia del tipo de estudio. Usualmente, para los primeros estudios de una nueva enfermedad, como por ejemplo el COVID, se utilizan diseños que produzcan resultados de forma rápida, aun si ese diseño tal vez no es tan poderoso como otros. El poder de un estudio tiene que ver con la capacidad de generar fuerte evidencia de causa-efecto cuando los resultados son positivos. Entonces, digamos que los estudios más fuertes y que consideran con mayor fortaleza son aquellos que pueden determinar una causa-efecto. Sin embargo, no todos los estudios epidemiológicos pueden determinar causa y efecto. Veamos entonces los tipos de estudios epidemiológicos. Entonces, lo primero que nosotros nos preguntamos, digamos que les voy a mostrar aquí un gráfico en donde ustedes pueden fácilmente entender un poco mejor los tipos de estudio. La primera pregunta que nos podemos hacer es si existe una intervención. Si existe una intervención, entonces estamos ante un estudio experimental. Si no existe intervención, estamos ante un estudio observacional. Generalmente se conocen con estos dos nombres. Veamos primero los estudios observacionales. Entonces, yo me pregunto, ¿existe un grupo de comparación? Si no existe un grupo de comparación o lo que llamamos un grupo control, entonces tenemos los que llamamos estudios descriptivos. Dentro de los estudios descriptivos tenemos tres que son los principales, que son los reportes de caso, las series de caso y las encuestas o los estudios de prevalencia, se conocen con cualquiera de esos dos nombres. Más adelante ustedes van a poder ahondar un poco más en cada uno de estos estudios, en qué consisten y algunos ejemplos de la literatura que les muestra como de qué se trata en específico cada uno de estos. Hoy solamente vamos a ver un panorama general de estos estudios. Entonces, en estos estudios descriptivos, por lo general, tenemos un bajo número de participantes. Por ejemplo, en los reportes de caso a veces son 1, 2, 3, 5 participantes, en las series de caso también son pocos participantes. Ya en encuestas y estudios de prevalencia, pues estos ya pueden ser de tipo poblacional, encuestas grandes a nivel nacional, pero también pueden ser encuestas o estudios de prevalencia pequeños. Ahora, si nosotros tenemos un grupo de comparación, estamos ante estudios analíticos. Los estudios analíticos principalmente son 4. El primero son los estudios transversales, los estudios ecológicos y dependiendo de cómo seleccionemos nosotros a los participantes del estudio, entonces vamos a tener un estudio de cohorte, un estudio de casos y controles. Si nosotros seleccionamos a los participantes por su exposición, es decir, por
Por ejemplo, si hacen ejercicio, si están expuestos a algún tipo de sustancia química, si están expuestos a algún tipo de, por ejemplo, del tabaco, del alcohol. Si lo seleccionamos por esa exposición, entonces tenemos un estudio de cohorte, que es en donde vamos a seguir a los participantes a lo largo del tiempo, ¿cierto? Pueden ser semanas, meses o años. Si nosotros seleccionamos a los participantes por la enfermedad, ¿cierto? Porque tengan o no una enfermedad, tenemos un estudio de casos y controles. Los casos son las personas con la enfermedad y los controles son las personas sin la enfermedad. Y ya en estas personas lo que hacemos es determinar qué exposiciones han tenido. Los estudios transversales son muy similares, pues como a las encuestas, se hacen a través de encuestas y se hacen en un momento del tiempo en algún grupo de personas. Y los estudios ecológicos, como van a ver más adelante, se hacen por lo general tomando datos que ya están recolectados, pero que son un cúmulo de información de una zona geográfica, puede ser de un país, de un departamento, de un municipio, ¿cierto? Hay diferentes formas de hacerlos. Todos estos estudios entonces son los estudios analíticos. Ahora miremos los estudios experimentales. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos si la asignación es aleatoria, ¿cierto? Y si hay un grupo control, entonces, si no tenemos un grupo control, estamos ante un estudio cuasi experimental o un ensayo comunitario. Un estudio cuasi experimental, que también lo van a ver más adelante en un poco más detalle, es un estudio a través del cual nosotros tenemos un grupo de personas del cual les medimos como en la línea de base, ¿cierto? Hacemos una intervención, hacemos, o entre comillas, un experimento, ¿sí? Y luego medimos cómo estuvo esa intervención en esos participantes, si tuvo un efecto o no. Luego en los ensayos comunitarios también hay una intervención, pero aquí dividimos a las comunidades, pues entonces puede ser comparar dos barrios, uno con la intervención y otro sin la intervención, o dos municipios, un municipio al cual se le hace la intervención y otro que no, o que se le hace un tipo de intervención a un grupo y otro tipo de intervención a otro grupo, no necesariamente tiene que ser un grupo control. Si nosotros tenemos una asignación aleatoria y un grupo control, entonces tenemos un ensayo clínico aleatorizado y controlado. Estos ensayos clínicos son por lo general los que se realizan cuando se están probando medicamentos, en donde tienes un grupo donde se les da los medicamentos y otro grupo al cual no se le da el medicamento o se le da un medicamento estándar. Dependiendo pues del tipo de medicamento del que estemos hablando. En estos estudios la población se selecciona de forma aleatoria, o sea, los grupos se asignan de forma aleatoria y se llama controlado porque pues tú estás controlando qué le das a cada uno de estos grupos. La fuerza de la evidencia entonces es mayor en los ensayos clínicos aleatorizados. Digamos que los ensayos clínicos son los que mayor evidencia nos dan, nos proveen y son como en los cuales uno puede hablar de causa-efecto. Y la evidencia va disminuyendo a medida que nos vamos acercando a los estudios descriptivos. Los estudios descriptivos son los que menor fuerza de la evidencia tienen, pero a su vez, por lo tanto, digamos que una de las ventajas de esos estudios es que se pueden realizar de forma más rápida, que fueron muchas de las cosas que se hicieron inicialmente cuando muchas enfermedades empiezan a surgir, cuando VIH, cuando el COVID, lo primero que se empieza a relatar o a reportar son las series de casos, los reportes de casos. Estos son más económicos. Y ya los estudios analíticos, digamos, son los más comunes, son los que más realizamos porque no son tan costosos como un ensayo clínico, pero tienen un poco más de fuerza de la evidencia que los estudios descriptivos. Entonces, para resumir, tenemos dos tipos de estudios, experimentales y observacionales, y dependiendo si existen grupos de comparación o no, entonces en los estudios observacionales tenemos estudios descriptivos cuando no hay grupo de comparación y estudios analíticos cuando sí hay grupo de comparación, y los estudios que más comúnmente se realizan son los transversales, los de cohorte, casos y controles. Ecológicos no son tan comunes, y en los estudios experimentales cuando tenemos asignación aleatoria tenemos ensayos clínicos
y cuando no, son estudios cuasi experimentales o ensayos comunitarios. Espero que esta charla haya sido de su agrado y que en el siguiente módulo, donde van a ver más detalles acerca de los estudios, este tema quede mucho más claro.